Mónica Santino, hola, ¿cómo va? Bienvenida. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, Eh, estamos. bueno, arrancando julio, ¿no? Arrancando julio. Sí. Pues ahí tenés un ruido que te hace interferencia, me parece. Fíjate el micrófono. Hay freno. Hay freno. No, ahí va, y viene. Bueno, pero me parece que podemos igual. Podemos a pesar de ¿Sí? ello. ¿Ahí se escucha? ¿Bien? Se escucha con algún ruido. Me parece que es algo del auricular tuyo. Me da la sensación o me chistan acá los Puede ser. jóvenes que A ver, saben de la técnica. sí. Sacamos el auricular. A A ver. ver, a ver. Sí, Qué técnica, qué excelente, técnica, qué técnica. excelente, Era el auricular, sí. excelente. Era ese. ¿Cómo estás, Mónica? Bueno, es una buena pregunta, es lo que dice todo el mundo, pero Sí. eh, siempre pensando en cómo seguir, en continuidad, en no rendirse, en no bajar los brazos. Hoy es una fecha muy especial. Hoy conmemoramos los 50 años del paso a la inmortalidad de uno de los líderes más importantes de la historia política argentina. Eh, y por supuesto que hay mucho de sentimiento ahí, aparte de compartir la visión de quien fue un conductor extraordinario, en tiempos donde estamos huérfanos y huérfanas de conducción política, justamente. Entonces, es inevitable desde el lugar que nosotras militamos, que la nuestra fútbol feminista milita, es pensar en la política deportiva o lo que era el deporte eh, para Perón, para el peronismo, sobre todo para las dos primeras presidencias, donde el deporte tuvo quizás el impulso más grande político en toda la historia argentina. Y no es un montón decir esto, ¿no? Esto se demuestra con hechos. Eh, y también una particularidad. La última ley que Perón promulga ya en 1974 era una ley del deporte. Y era la ley 20.655 que se sanciona el 21 de abril de 1974. Luego, en los gobiernos de Néstor y Cristina, cuando muchas de esas cuestiones se vuelven a tomar y se vuelven a poner en valor los juegos Evita y una cantidad de políticas vinculadas al deporte en otro contexto y en otro país, ¿no? En otra situación, la última ley que Cristina sanciona antes de salir de la presidencia en 2015 fue la modificación a esta vieja ley de Perón, que de alguna manera era el Estado promoviendo el acceso al deporte para el conjunto de la población. Esas modificaciones tenían adaptaciones a nuestros tiempos, a incluir la problemática de género, a pensar la paridad de las comisiones directivas en las confederaciones, asociaciones, pero por sobre todas las cosas, propulsar el valor que tiene el deporte desde pensarlo como un lugar de encuentro. Hablamos muchísimas veces en esta columna de nuestros clubes, ¿no? De primer eslabón en la cadena deportiva, tanto en aquellos años de Perón, en la década del 40, en la década del 50, como luego los clubes fueron preponderantes y se les dio autonomía a esas asociaciones civiles sin fines de lucro para empezar el deporte como un bien común. Y también creo que es muy importante señalar, así como pasa en algunos ámbitos en estos tiempos, lo que ocurrió luego de 1955 y de la fusiladora. Hubo deportistas comprometidos con ese tiempo, absolutamente perseguidos. Y hay un caso que es emblemático y que lo queremos traer porque justamente era una mujer que fue la tenista Mary Terán de Weiss, que ustedes sabrán la historia o la recordarán. Mari Terán tuvo muchísimo compromiso en aquellos tiempos, era una tenista extraordinaria y estigmatizada como peronista, se le prohibió competir, se le prohibió disputar torneos, le encontró alguna vuelta haciéndolo internacionalmente, pero se le puso una cantidad de obstáculos donde se le hizo la vida muy complicada, ¿no? Completamente exiliada de los círculos deportivos. Mari Terán de Weiss terminó suicidándose en la década del 80. Digo, ¿no? Cuando se hostiga, se persigue, ¿no? Y se fomenta esos crímenes de odio, pasó con ella, pasó con la selección campeona del mundo en 1950, pasó con una cantidad de deportistas, ¿no? Pasó con Cabrera, el maratonista, pero lo de Mari Terán me parece que es bueno señalarlo, cuyo nombre ahora lleva el estadio
que está en el Parque Roca, el estadio de tenis, y que también hubo una lucha para poder ponerle ese nombre porque seguía estigmatizada a pesar de todo lo que le había pasado. Bueno, me parece que es bueno traerlo en tiempos donde el odio vuelve a circular, donde vuelve a circular las cancelaciones y donde no se puede pensar la política en función de toda la sociedad, más allá de la ideología que tengas, ¿no? Me parece que son tiempos que tenemos que pensarnos, ya no te diría como peronistas, te diría como argentinos y argentinas. Sí, está bueno eso. Y también traer el nombre de Mary Terán de Weiss es importante porque ha pasado, aunque ahora hay, o se la menciona un poco más, ha pasado muy inadvertida ella como deportista, como mujer, con todos los premios que ha obtenido y también con su posicionamiento político. Sí, sí, completamente, porque Tuvo también logros hay que algo, recién ahora por ahí han hay, tenido hombres y que no se tenía en cuenta que ya había pasado en Argentina. sí, sí, completamente. Y hay algo que se reclama por lo general a los deportistas de alto rendimiento. Ustedes vieron y notan que el deporte es una caja de resonancia gigante, enorme. Vieron el peso de la circulación que tuvo las declaraciones del jugador francés, de Mbappé, con respecto a la vuelta o al peligro de la extrema derecha, ¿no? En Francia. Bueno, es que es algo que ya está, ¿no? Que ya está entre franceses y francesas. Cuando un jugador de fútbol de esas características se pronuncia, cuando Maradona decía las cosas que decía, bueno, hay ejemplos, pero que los contás capaz con los dedos de una mano, ¿no? Y la amplia mayoría de deportistas elige no pronunciarse con esta cuestión de que, bueno, el deporte no tiene nada que ver con la política, solamente nosotros estamos jugando, ¿no? Claro. Jugando, entrenando, Mm. y esto es lo que hago yo y no tengo por qué comprometerme. Y Claro. la verdad que ahí se deja un espacio enorme, ¿no? Yo no digo que todo el mundo tenga la obligación de hacerlo, pero cuando un deportista o una deportista hablan, eh, bueno, es importantísimo. Genera un montón de cosas justamente por esa caja de resonancia que mencionamos. Y uno, Moni, se pregunta por qué, y no es difícil de rastrear, incluso esencia del peronismo, la creación de comunidades, los cuales los clubes de barrio son la expresión más próxima y más profunda. Es decir, y no es casual que se ataque, porque todos estos personajes, sobre todo en nuestra patria, ¿no? Que vos decís, surgen de los clubes, en su gran mayoría surgen los referentes deportivos, surgen de los clubes de barrio, en donde se crían culturalmente en esa conciencia de comunidad que repito, es lo que vienen a destruir, con lo cual la resistencia desde los clubes del deporte, como desde también, porque así como fueron malditos esos deportistas, y me venía a la cabeza Gatica y tantos, también pasó con escritores, con poetas, con músicos, Con con artistas. artistas populares. Entonces, Mercedes Sosa. claro, Sí, o Discépolo, o Marechal, nunca más. Este, entonces creo que esto, ¿no? Este reservorio, este último refugio comunitario que son los clubes, es fundamental salir a defenderlos, ¿no? completamente, completamente. Siempre que tenemos la oportunidad esta de charlar, volvemos a lo mismo, ¿no? De una u otra manera, pero sí, ¿no? Los clubes como ese ejemplo de comunidad organizada, es el lugar donde está la fuerza de ser uno o una en muchos o en muchas. Y creo que es algo particular que en este tiempo se ataca, ¿no? Como una forma de organización que genera odio, por algo se la persigue. Entonces creo que desde ese lugar tenemos que pararnos. Es muy cierto lo que decís de Gatica, ¿no? Y cómo Gatica muere, en qué condiciones muere. Me parece siempre importante, sobre todo para pibes y pibas, que conozcan esa historia. La película de Leonardo Fabio sobre Gatica es altamente recomendable para entender la historia argentina y muchas veces cuando recorres hazañas deportivas, bueno, puedes encontrar muchísimos puntos de contacto con la historia, ¿no? Por eso no podemos decir que el deporte es ajeno a la actividad política o que el deporte no es política en sí mismo. Y volver a pensar que, bueno, es un canal de transformación enorme, ¿no? Nosotras lo comprobamos cada martes y cada jueves cuando nos encontramos con las pibas en la Villa 31 desde los 5 años hasta los 50 y cuando movemos algunas otras fichas pensando política deportiva desde una perspectiva feminista. Dos compañeras nuestras estuvieron este fin de semana en San Pablo, en Brasil, Juliana Román Lozano, Jimena Aón, en un encuentro, una actividad, una propuesta de la nuestra que se llama Hagamos la Nuestra, valga la redundancia,
pero es pensar con otras organizaciones feministas de Sudamérica y del Caribe, en estos clubes con conducción feminista, o cómo poner el punto ahí, pensado en ejes que tienen que ver con la infraestructura, con la toma de decisiones, con la oferta deportiva, con los saberes, para repensar nuestros clubes y poder sumarnos a esa vida política de los clubes, ¿no? Claro. Porque creemos que históricamente nos dejaron las tareas de cuidado adentro de los clubes, que en mujeres y diversidades somos muy importantes, y que en esta batalla por seguir defendiéndolas como comunidades, como asociaciones civiles sin fines de lucro, nuestro rol es muy importante. Y ese rol importante se tiene que traducir en políticas, ¿no? No podemos quedarnos como simples espectadoras o observando. Entonces el rescate histórico y esta posibilidad de encuentro y de circulación de palabra con compañeras de otros países de nuestra patria grande, creemos que es fundamental. Ya para la próxima, cuando nos volvamos a encontrar, les contaremos más detalles de estos encuentros, pero creo que ese es un aporte importante en la democratización de los clubes para poder defenderlos, ¿no? Sí, Y totalmente. por ahí vamos. Ujú. Así que creo que la mejor manera de recordar a nuestro líder, a Juan Domingo Perón, es haciendo, ¿no? Mejor que decir es hacer. Bueno, ahí Ahí está, vamos, muy bien. por ese camino, por ese Bien. camino. Quería preguntarte, volviendo a Perón y a los 50 años, en ese momento donde él desplegaba las políticas en relación al deporte, sí era innovador, ¿no? Porque en la región no se estaba hablando de eso, no se estaba pensando No, así. no, hay cuestiones que son importantísimas, pero volver a desilvanar un poco para entenderlos, en el rol fundamental que tuvieron los Juegos Evita y la posibilidad de jugar, porque estaban asociados a políticas en salud, políticas de prevención en salud. Cuando el doctor Carrillo despliega todo ese programa que tiene que ver con pibes y pibas que se acercan a los Juegos Evita, que conocen por primera vez el mar, que tienen posibilidad de jugar a lo que les gusta, ahí también te topabas con un examen médico que era importantísimo, pero Claro. importantísimo y fundamental para gran parte de la población que no tenía acceso a eso, ni a conocer el mar, ni a una política sanitaria de prevención. Ujú. Cuando, no sé ahora, ¿no? Y no quiero ni pensarlo, pero cuando vos recorrías los hoteles en Chapalmalal o también en Embalse, en Córdoba, te encontrabas con sectores que eran casi museos, donde se habían eh, construido estos consultorios, ¿no? Donde y miles de pibes y pibas de todo el país pasaban por esos lugares para esa prevención en salud. Entonces no podés nunca disociar el deporte de la salud, claro que no, pero tampoco podés disociar el deporte del derecho a jugar, del ocio, de la posibilidad de encontrarte con otros y con otras, de constituirte como persona. Jugar es importantísimo, jugar Ujú. no es algo menor, y por eso considerarlo un derecho humano. Y Ujú. en el medio de una política deportiva pensada desde el Estado así es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de un sistema deportivo nacional, es pensar el alto rendimiento que se alimenta permanentemente del deporte social, ¿no? A veces se incurre en un error cuando separás, decís, bueno, este deporte social que no importa tanto, pero está el alto rendimiento. Bueno, ¿cómo se alimenta el alto rendimiento? ¿Cómo llegan deportistas? Y el caso emblemático en los gobiernos de Néstor y Cristina fue Brian Toledo, ustedes se lo acordarán, Ujú. Sí, Sí. el pibe que llega y accede al atletismo por la reedición de los Juegos Evita, gana medalla en los Juegos de la Juventud, empieza a participar en Panamericanos, y trágicamente lo perdemos en un accidente de moto, ¿no? En su barrio y muy joven. Ujú. Pero Brian es la representación de ese círculo virtuoso donde el Estado abre esa puerta y, bueno, pasa todo lo que pasa, ¿no? Ujú. Entonces, ustedes habrán visto que tuvo mucha circulación un video de Daniel Castellani, ahora unos 15 días, contando lo que le habían dicho cuando Argentina, no me acuerdo si ese equipo de vóley había ganado la medalla de bronce, la generación de él, ujú, en los Juegos de Seúl en el 88, y un entrenador, creo que italiano, le pregunta, pero ¿cómo hacen ustedes, no? Porque nosotros eh, tenemos inversión, tenemos esto, y lo que ustedes están contando es que casi no tienen nada. Sin embargo, acceden a esos primeros lugares. Y él habló del milagro del deporte argentino, ¿no? De, cuando lo escuchás, te dan ganas de llorar un poco, pero bueno, tenemos todo eso, ¿no? Dentro de esos Tenemos esos pibes, recursos humanos mm, y claro, y si pasa todo esto casi sin apoyo
y sin estructura, ¿qué pasaría si tuviéramos un sistema donde no hace falta inversiones millonarias? Es solamente poner la cabeza un poco y un poco de voluntad y pensar el deporte como un derecho y no como un negocio. Dentro de esos pibes que mencionabas, de los millones que pasaron por los campeonatos Evita, lo recuerdo, no sé si te acordás de Diego Maradona, también Sí, estuvo allá. Entonces, cuando decía Perón en relación a la educación pública, a las universidades, a la Universidad Obrera, luego Universidad sí, Tecnológica, ¿por qué voy a elegir la materia gris entre 300 o 400 mil pibes si lo puedo hacer sobre 5 millones? Y lo mismo pasa con el deporte, y lo mismo pasa con esta promoción. Yo recuerdo los Juegos Evita, los campeonatos Evita, ahí lo que cuenta Moni, y en el hotel número 5 están las cunas de la Fundación Evita y todo este equipamiento médico que hacía de esta política una política global, ¿no? Bueno, completamente, súper así importante. es. Mónica, como siempre, muchísimas gracias. No, a ustedes por el espacio y bueno, estamos viendo la próxima con más detalle de todos estos encuentros y del trabajo que venimos haciendo. De la nuestra, bárbaro. Gracias en un día de reflexión y pensamiento, pero para seguir y no bajar los brazos. Totalmente. Abrazo fuerte, gracias.